día extra aparte o hasta un psicólogo también para saber invertir ese dinero es importante. Entonces ahí está. Bueno, ya casi vamos a tener nuestro invitado, nuestra invitada, que vamos a hablar de un tema muy importante que se dio también este fin de semana, y es que pues Sumapaz fue reconocida como víctima del conflicto armado. Y pues, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál va a ser esa beneficio que va a recibir la comunidad? Pues para ello está con nosotros nuestra invitada en Revista de la Mañana. Estamos hablando de la alta consejera para la paz de la alcaldía. Y pues para hablar de estos temas, como les comento, y conocer en detalle en qué consiste este reconocimiento por parte de la Unidad para las Víctimas, por tanto, dialogaremos con Isabelita Mercado, alta consejera de paz, víctima y reconciliación, a quien la saludamos con los muy buenos días. Bienvenida a Revista de la Mañana, y la invitamos para que active la cámara, porque nos escuchan por 90.4 FM, pero también nos ven a través de @laudestéreo. Isabelita, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? Hola a Muy todos los bien. oyentes y a los que nos ven. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de hablar en qué consiste esta reparación colectiva y este reconocimiento, ¿por qué se le da este reconocimiento a Sumapaz? Lo conocemos, claro que sí, pero es bueno hacer un recuento y un recorderis a muchos oyentes que tengan claro por qué Sumapaz es reconocida como víctima del conflicto armado. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que Sumapaz ha sido uno de los territorios que más vivió los impactos del conflicto armado. En las cifras que daba la unidad de víctimas hay más de 154 acciones bélicas que se dieron en el territorio de Sumapaz. Sumapaz además era un corredor estratégico para los grupos armados para acceder a Bogotá, entonces se convirtió en un territorio de enfrentamiento entre guerrillas, grupos paramilitares y el mismo ejército, donde al final quien vivió las consecuencias de esto fue la población. Entonces es una población que estuvo marcada como por el impacto de la guerra, en casos pues no solamente de homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento, mucho desplazamiento de las personas que vivían en Sumapaz hacia Bogotá o hacia otros lugares del país. Y además eso conllevó a que fuera un territorio muy estigmatizado. Como Sumapaz es esta región tan, pues es esta localidad rural, por así decirlo, de Bogotá, habían muchos conflictos relacionados con la tierra que también estuvieron presentes en medio del conflicto y que en muchos casos pues fueron un catalizador para que la violencia continuara. Eso llevó a que pues hubiera una alta estigmatización a la población, personas que decían que pues que algunos estaban del lado de las guerrillas, otros que eran informantes del ejército. Entonces es una población que al final sufrió en carne propia el impacto de la guerra y que después de muchos años de luchar por este reconocimiento, finalmente la unidad de víctimas, mediante resolución administrativa, declara a Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá, como sujeto de reparación colectiva. Isabelita, buenos días. Es importante entender la trascendencia de este acto pues que se llevó en Sumapaz. Así que cuéntenos un poco quiénes son sujetos de reparación colectiva y también pues qué significa este acto de notificación. Entonces, los sujetos de reparación colectiva están definidos en la ley de víctimas. La ley de víctimas es como la sombrilla que ampara este acto y uno en la ley de víctimas puede irse por dos carriles. Uno se acredita como una víctima del conflicto que tiene derecho a la reparación individual, pero siempre se abrió la puerta a que cuando hubieran colectivos que habían sufrido un impacto desproporcional por el conflicto asociados a un territorio como grupos étnicos y demás, podía haber un reconocimiento de este sujeto, de esta colectividad, como una víctima del conflicto armado. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso de Bojayá, ocurrió en el caso de las mujeres en el marco del auto 092, que dicen que las mujeres además sufren la violencia de una manera desproporcionada, entonces se reconocen como sujeto de reparación colectiva. Y esto es lo que pasa en el caso ahorita de Sumapaz, que se reconoce a los campesinos de Sumapaz como un sujeto colectivo que sufren el impacto de la violencia de una manera desproporcional y se hace un reconocimiento. Se hace un reconocimiento al daño que sufrió este sujeto en el marco de la guerra. Estamos hablando de cuántas víctimas hacen parte de esta reparación colectiva en Sumapaz.
No hay una cifra cerrada en este momento. ¿Por qué? Porque muchas, o sea, por la dispersión del territorio, muchas víctimas declararon y algunos fueron considerados como que habían declarado extemporáneamente. Entonces, las cifras, pues hasta hoy es alrededor de 810 personas, pero el diciembre del año pasado se sancionó la ley 2343 de 2023, que lo que hace es decirle a la unidad de víctimas, ojo, usted tiene que revisar todas estas declaraciones que usted dijo que eran extemporáneas para que las personas puedan garantizar sus derechos a la reparación integral. Entonces, yo creo que en virtud de esa ley, va a aumentar el número de víctimas registradas en Sumapaz. Vamos entonces a hablar, consejera, de esos beneficios, no sé si llamarlo de esa manera, o mejor, cuáles van a ser esos momentos donde se va a ver vista y concretamente materializada esa reparación. Es una reparación integral, decía el alcalde, y que es una reparación que va a tener varios frentes. Empecemos entonces con cada uno de ellos. Entonces, ahorita lo que arranca es el proceso de construcción de ese plan de reparación integral. ¿Eso cómo funciona? Entonces, una vez se reconocen como sujeto de reparación colectivo, se llama a la comunidad para que arranque una participación activa en el proceso y el primer paso de eso es hacer un diagnóstico, decir exactamente cómo el conflicto impactó el territorio, qué causó, qué destruyó desde vidas físicas hasta el impacto medioambiental, cómo eso rompió el tejido social y demás. Entonces se hace como un primer diagnóstico, como una fotografía de lo que ocurrió. Y después de eso, la comunidad, ¿qué hace? Arranca un proceso de entender e identificar cuáles serían esas medidas mediante las cuales se sentirían reparados integralmente. Yo creo que acá hay una cosa que es súper importante y es pensar esto en términos de reparaciones que realmente sean transformadoras, que busquen realmente cambiar las condiciones que llevaran a que la violencia se arraigara en ese lugar en particular, donde se focalizara en grupos tan específicos, que tuviera un impacto sobre todo en el campesinado, en la relación con la tierra, en los lazos sociales que entre ellos se generaban, en la lógica rural, que es muy distinta como al impacto de la violencia en la lógica de ciudades. Entonces, una vez las víctimas se sientan y identifican esas medidas, arranca un proceso de concertación con las entidades, como para ver realmente qué capacidad tenemos de llevar eso a cabo, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos implementar y demás. Un ejemplo, por así decirlo, es que cuando se dio el proceso de Bojayá, las víctimas que decían, nosotros sentimos que hubo una identificación errada de nuestros familiares y nos entregaron cuerpos que no eran nuestros. Entonces, en ese momento, las medidas pues son muy hechas a la medida de cada sujeto colectivo. Entonces, una de las medidas que quedó en el plan de Bojayá era exhumar todos los cuerpos, volver a hacer un proceso de identificación y construir un lugar especial para los osarios donde pudieran reposar esos cuerpos. Acá seguramente serán otro tipo de medidas que atiendan justamente a lo que vivieron los sumapaceños en cuanto a la violencia. Entonces, no es como que sea una lista taxativa de medidas, sino que habrán componentes de memoria, habrán componentes de trabajo psicosocial, habrán componentes seguro de desarrollo territorial. No se nos puede olvidar además que la administración anterior declaró Sumapaz como territorio PEDET y la idea es que haya una sinergia entre los esfuerzos de desarrollo territorial que están en el marco del PEDET y este plan de reparación colectiva como para que ambos se impulsen y se logre al final un círculo virtuoso entre ambas políticas, por así decirlo. Entonces, una vez se concerte este plan y las demás entidades, tanto el nivel nacional como el nivel local, digan, perfecto, esto lo podemos hacer en este sentido, arranca la implementación del plan. Estos planes de reparación colectiva más cuentan con un comité de impulso que designan las víctimas como para que sean las que estén constantemente en la interlocución con las autoridades nacionales y locales, dándole todo el impulso al proceso para que esto avance de la mejor forma de vida. Entre las prioridades, Isabelita, se busca agilizar esos procesos que por supuesto también permitan cerrar las brechas entre lo rural, lo urbano, en materia de vivienda, en materia de educación y también de conectividad, ¿no? En este punto hablemos porque se viene un proyecto de conectividad en Sumapaz.
Correcto. Por ejemplo, este proyecto de conectividad de Sumapaz es una de las iniciativas que hace parte del PEDET. Entonces, cuando se hizo el proceso participativo del PEDET hace 2 años y los sumapaceños participaron, más del 11% de la población participó, uno de los temas fundamentales que salió era el tema de la conectividad. Pero este es un tema súper complicado, por lo que Sumapaz, pues gran parte es parque natural, entonces tiene un montón de restricciones frente a uno donde puede ubicar antenas y demás, pues por la protección natural que existe a este lugar. Entonces se construyó este proyecto de conectividad que implica ubicar 5 antenas. El alcalde estuvo entregando 2 el domingo pasado que esperan darle una conectividad más amplia a la región, fortalecer estos esfuerzos. Adicionalmente, hay 10 puntos de conectividad en Sumapaz, lugares a los que uno va, se sienta y hay wifi para que las personas puedan acceder a estos espacios, y va a haber un plan de entregas de SIM también en lógica de capacitar a las personas de Sumapaz en uso de herramientas tecnológicas. También entre esos procesos de reparación está entregas de subsidios y mejoramiento de viviendas para las personas que viven en la localidad. Correcto, correcto. Ya se hizo como un primer esfuerzo en el domingo pasado. Esto no hacía parte del PEDET ni hace parte como de las medidas que han pedido las víctimas de reparación aún, pero hace parte del esfuerzo de esta administración de tener una presencia muy fuerte en este territorio, hacer alianzas claves para lograr el desarrollo territorial de Sumapaz y como un esfuerzo colectivo del distrito llegar un poco a buscar ese desarrollo territorial, la satisfacción de los derechos de sus habitantes, no solamente de las víctimas, sino pensar en la ciudadanía en clave de derechos, y por eso se hizo esa entrega de subsidios para vivienda nueva y de su mejoramiento de vivienda. Consejera, tengo por entendido, usted me corregirá, que cuando se hace reparación colectiva, la Unidad para las Víctimas entrega unos recursos a esa comunidad pues para lograr esa reparación. Si esto es así, esos recursos, ¿quién los administraría? Cada plan de reparación colectiva es distinto porque surge según como las necesidades de las víctimas. Entonces no es como que se entregue la plata y se gire directamente a las organizaciones, sino que, por ejemplo, puede implicar la construcción de un lugar de memoria para honrar a las víctimas que murieron en el marco de la violencia que vivió en Sumapaz. Entonces ahí habrá un esfuerzo financiero de la unidad de víctimas, de pronto en alianza con nosotros, para eventualmente construir eso. Pero no es como tal un desembolso de dinero. ¿El proceso de la reparación colectiva estará a cargo de la alta consejería o de diferentes secretarías del distrito, o habrá de pronto un colectivo particular de víctimas que lo lidere? ¿Cómo será ese proceso y quién será como la cabeza de ese proceso de reparación? La primera pregunta. Y la segunda, ¿se prevé que esta reparación tenga un tiempo limitado o sea indefinida? Entonces, la cabeza de esa reparación es la unidad de víctimas, que es la entidad a nivel nacional que hace el reconocimiento y es quien tiene la obligación un poco de liderar este proceso de reparación. Naturalmente, tiene unos socios estratégicos para lograr implementar estas medidas, unos socios del nivel nacional, según el plan que formulen las víctimas, y unos socios del nivel local, donde estaremos distintas secretarías y entidades del distrito aunando esfuerzos para que se repare de la mejor manera a todos los que vivieron en la violencia en Sumapaz, que logremos como ese desarrollo territorial, y eso es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Eso es imposible lograrlo una sola entidad, entonces ahí estamos listos para trabajar coordinadamente, armónicamente y entre todos como empujar hacia el mismo lado para que esto funcione, salga bien y no se demore mucho. De las víctimas siempre se crea un comité de impulso, que es un grupo más pequeño de víctimas, porque sería imposible tomar todas las decisiones con el gran colectivo, que nos ayuda como a dinamizar esa implementación, que está en contacto con las entidades, que ayuda como a hacer ese puente comunicador entre el gran colectivo de víctimas y las entidades territoriales para intercambiar información. Eh, Eso sería como hasta ahora la estructura. Y en cuanto a la temporalidad, pues depende una vez se defina el plan. Pero por lo general estos planes son a 10 años, pero pues no es un término que se cierre por temporalidad, o sea, por cumplir un tiempo, sino por cumplir las acciones. Entonces, pues entre más rápido yo cumpla las acciones, pues mejor me va, o termina pasando lo que hay planes que llevan muchos años abiertos, formulados, pero es muy difícil cerrarlos porque no hay un cumplimiento. Entonces, pues es difícil que la comunidad diga, listo, lo que acordamos, ya lo chuleamos todo, cerremos el plan.
Pues la verdad que estamos muy contentos de que Sumapaz haya tenido por fin ese reconocimiento. Sabemos que la comunidad llevaba muchos años pidiendo, clamando que se le reconociera como víctima del conflicto armado. Pues muchas gracias, Juanita, por explicarnos sobre este proceso, y estaremos muy atentos a las noticias que se generen del mismo. Claro que sí, muchas gracias. Ahí estaremos felices de contarles los avances. Muchísimas gracias, y estaremos igual muy atentos a esos avances. Estábamos al diálogo con Isabelita Mercado, ella es la alta consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, hablando sobre esta noticia que el fin de semana conocimos, Sumapaz reconocida como víctima del conflicto armado. Pues para la comunidad un gran logro, y se espera que se haga frentes, se atienda a diferentes frentes de las necesidades que tiene la comunidad. 9 de la mañana, 46 minutos, una pausa y ya regresamos.